Bienvenido a Gabe Television Online. En esta ocasión vamos a hablar de algunos de los mitos comunes en el mundo del desarrollo humano y la programación neurolingüística, comenzando por uno de los más frecuentemente utilizados en diferentes seminarios y talleres que yo he asistido, que dice así: no uses la palabra no porque la mente no procesa la palabra no. Algunas veces te dicen la mente inconsciente, algunas veces te utilizan la palabra cerebro, pero el principio normalmente es el mismo. Te dicen, no uses la palabra no porque la mente no procesa la palabra no. Primero, partamos de la idea de aceptar esta premisa. Si fuese cierto esta idea, entonces en esta frase que se utilizó para enseñarnos en el seminario, habrían 4 palabras que no fueron procesadas. No uses la palabra no, porque la mente no procesa la palabra no. Si fuese cierto, entonces, ¿qué fue lo que procesó la mente de ese enunciado? Uses la palabra porque la mente procesa la palabra. ¿Cuánto sentido tendría eso? Si realmente el cerebro no procesara la palabra no, no podríamos entender esa instrucción. Simplemente no se hubiera procesado, no se hubiera realizado. Sin embargo, nos tratan de convencer de formas bastante interesantes. Nos dicen, te lo voy a demostrar, no pienses en el color rojo. ¿Verdad que pensaste en el color rojo? Y debido a que esto se cumple en la mayoría de las ocasiones, y explicaré en un momento más por qué, entonces nos demuestran que lo que nos dijeron que no hiciéramos fue lo que hicimos, que eso fue lo que procesamos, que realmente la negación no se procesa. Y de otra forma incluso nos llevan hasta la afirmación, algunos, no todos, de que lo que le digas a alguien que no haga, eso es exactamente lo que hará. Incluso que si tú piensas, no voy a hacer esto, no quiero lo otro, te estás programando para exactamente eso que estás diciendo que no quieres. A esas extensiones te llevan esta idea de la negación. Sin embargo, vamos por partes. Esto del no uses la palabra no tiene su utilidad y la mencionaré en un momento más. Pero vamos a entender este argumento de que el cerebro no procesa la palabra no. El cerebro procesa todos los sonidos que existen en nuestro entorno. Así de sencillo. Sean fonemas, sean ruido, el cerebro los está procesando y les está dando de alguna forma un sentido o un significado de acuerdo al contexto, a la situación en la que nos encontramos. Hasta a un perro le dices no con cierta entonación y entiende el mensaje. La palabra no con cierta entonación ya trae todo un significado, toda una serie de prohibiciones para incluso los animales. Ahora resulta que el ser humano no tiene tanta capacidad como el perro para poder procesar una palabra. Sin embargo, vamos un poco más allá. Suponiendo que de verdad las personas hacen lo que les dices que no hagan. Si tú le dices no matarás, si tú le dices no robarás, si tú le dices no desearás a la mujer de tu prójimo, las personas están obligadas a hacer lo que les dijiste que no hagan. Si esto lo pudiéramos demostrar científicamente, habría que sacar de prisión a todos los ladrones, a todos los asesinos e incluso a todos los violadores que sean de religión católica, que practiquen el cristianismo. ¿Por qué? Porque la religión nos ha dicho en el idioma castellano, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Es absurdo. En realidad, la mayoría de las personas que escuchan estos mandamientos procesan la palabra, procesan el concepto, entienden de lo que se está hablando y no son asesinos, y no son ladrones, y no están simple y sencillamente actuando con sus deseos sexuales simplemente porque alguien les dijo que no lo hicieran. Así de absurdo llega esto. Tú le dices a una persona, no hagas esto, y en su cabeza procesa la idea que le estás diciendo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el lenguaje se procesa por medio de sintagmas, la unidad mínima en un enunciado que tiene significado. ¿Qué quiere decir esto? Un verbo por sí mismo, un verbo aislado, correr, tiene significado. Se convierte en un sintagma, se le llamaría un sintagma verbal. Casa, perro, sustantivos por sí mismos también pueden ser un sintagma nominal. No necesitan de otras palabras para ya tener significado. Sin embargo, ¿qué pasa con palabras como desde? Si yo te digo desde, tu mente está esperando qué sigue. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Porque tiene connotaciones con distancia, tiene connotaciones con tiempo. Hasta, a menos que estemos pensando en una hasta bandera, ¿no? Contra. Todo este tipo de palabras, sí podríamos hacer obviamente enumerar decenas, quizás centenas de palabras como esta. Uno de los puntos importantes que tenemos que comprender es de que el cerebro procesa el lenguaje a través de los sintagmas. Son unidades completas. Cuando tú utilizas la negación como no pienses en el color rojo, el no pienses es todo el sintagma verbal. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar? Es porque nos está pidiendo que pensemos. Es de hecho una paradoja.
Pero si tú le digas no hagas esto, la persona lo va a pensar definitivamente porque está procesando lo que le estás diciendo, pero no necesariamente llegará a la acción. Y esta es la parte importante. El truco en el no pienses en el color rojo es que te están utilizando una paradoja, un doble vínculo. No puedes salirte de él. No pienses, tendrías que simplemente no pensar. Para no pensar, tendrías que no escuchar lo que estás diciendo y no procesarlo. El hecho de que lo pienses quiere decir exactamente que procesaste el lenguaje. Y esto es bien importante. Entonces, cuando te dicen por ahí, no uses la palabra no, te están diciendo algo que puede ser un buen consejo, insisto. Sin embargo, es un buen consejo por lo siguiente. Porque el consejo debería de ser, en vez de pensar en lo que no quieres, enfócate en lo que sí quieres. En vez de dar instrucciones a los demás diciéndoles lo que no quieres que suceda, hazlo diciéndoles lo que sí quieres que suceda. Sin embargo, es perfectamente válido pensar lo que no quieres que pase y complementarlo con lo que sí quieres que pase. Es no quiero esto, no quiero esto, no quiero lo otro. Eso te da parámetros, pero sí quiero esto. Igual cuando das instrucciones, no quiero que pase esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y sin embargo, quiero que sí pase esto. Entonces es importante esta idea. Es la negación, el consejo de no usar la palabra no, es algo valioso, es importante hasta cierto punto. Sin embargo, tiene riesgos como se ha venido manejando. ¿Cuáles son los riesgos? Ya lo he venido mencionando, pero uno de ellos y de los más importantes es de que se sataniza la utilización de la palabra no. Se sataniza el pensar, no quiero que pase esto, no estoy dispuesto a aceptar lo otro. Además es muy curioso porque cuando nos dicen que no se use la palabra no, en realidad esta idea originalmente hace mucho tiempo habla de no usar la negación, lo cual incluiría palabras como nunca. ¿No? Nunca pienses en esto y sin embargo lo vas a tener que pensar. Nunca hagas lo otro. Finalmente es lo mismo que no matarás, es nunca mates. Es la misma idea, es la misma negación, simple y sencillamente empleando palabras diferentes. Esto es bien importante. Ahora vamos a pensar un poquito más allá en este sentido de la palabra no. Muchos que nos enseñan, particularmente en programación neurolingüística, que no uses la palabra no, te dicen que el cerebro a su nivel inconsciente no es analítico, no elige, no decide. Y si es así, entonces, ¿cómo es que el cerebro sabe cuando no? El fonema no, el que estás enunciando en este momento, ¿es una palabra completa o es solamente una parte de una palabra? Es la sílaba o el fonema de una palabra más grande. Como por ejemplo, si alguien dice camino, el cerebro solamente procesa camí. Si alguien emplea la palabra novedad, el cerebro solamente procesa vedad. Claro que no. Procesa el fonema no. Lo procesa ya sea independiente, lo procesa en conjunción con otros fonemas que forman una palabra. Esto es bien importante, insisto. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes de este mito que estoy en estos momentos buscando romper? Lo más importante no es lo que tú creas acerca de que si es bueno o no es bueno usar la palabra no. Como ya te lo dije, el consejo es algo útil en el sentido de enfocar nuestra mente a lo que queremos. Tiene el gran riesgo de que nos hace pensar que de verdad sucede lo que pensamos que no queremos o lo que le damos la instrucción a alguien más que no haga. Ni es tan absoluto como un lado como el otro, pero puedes pensar lo que quieras. Lo más valioso que quiero compartirte es el razonamiento con el que yo llegué a esto. A mí me enseñaron no uses la palabra no. A mí nadie me enseñó lo que yo te estoy compartiendo. Simplemente un día, hace aproximadamente 12 años, 14 años debe ser probablemente ya, me detuve a pensar, ¿cómo está esto del no uses la palabra no? ¿Cómo está todo el razonamiento? Y lo llevé a sus últimas consecuencias en términos de ponerlo a prueba, en términos de ponerlo a su validación. Primero partiendo de la idea que era como se me había dicho. Descubrí que muchísimas personas les dices que no hagan algo y simplemente no lo hagan, no lo hacen. Si tú estuvieras convencido, si tú estás completamente convencido que a alguien que le digas no hagas esto, lo hace, te reto, particularmente si estás en las ventas, a que en tu próxima venta solamente utilices la frase no compres. No digas nada más. Si efectivamente la persona tiene que hacer lo que le dices que no haga, va a tener que comprar. No tiene opción. Su cerebro no procesa otra opción y lo único que le queda es la instrucción. ¿Suena absurdo? Así de absurdo es ese mito del uso de la palabra no. Lo mismo sucede con los objetivos. Conozco decenas de exitosos empresarios, deportistas, que constantemente piensan lo que no quieren que suceda. En la autobiografía de John McEnroe, tenista norteamericano, que fue número 1 del mundo 3 años en la década de los 80s, hace referencia de cómo se la vivía pensando en lo que no quería que pasara.
Es más, gran parte de su trayectoria estaba llena de estas, yo lo llamaría incluso sufrimiento, de atormentado por estos demonios internos. Él vivía pensando en lo que no quería que pasara y eso lo impulsaba a ganar. Suena como una grata experiencia, ¿no? Por eso no estoy sugiriendo que pensemos de esa forma. Sin embargo, si las personas no pudieran lograr cosas pensando en lo que no quieren, John McEnroe nunca hubiera sido número 1 del mundo. Y así podríamos hablar de muchos más. Insisto, lo más importante en este momento, en este clip, en este pequeño espacio, es que descubras el razonamiento detrás de esto. Yo lo cuestioné, lo puse a prueba. Después me puse a investigar, me puse a leer. Empecé a leer autores acerca del funcionamiento del cerebro, acerca del funcionamiento del lenguaje. Y entonces encontré esto acerca de cómo se procesa realmente el lenguaje. Y esto aplica para otros, aplica para uno mismo. Aquí, en este espacio, Gabe Television Online, te voy a ir haciendo, en algunas ocasiones, compartiendo algunos de estos descubrimientos, algunos de estos retos que he realizado a los mitos más frecuentes y comunes en el mundo del desarrollo humano, de la mente y de la programación neurolingüística. Pero te invito a que más allá que aceptar el reto, más allá que aceptar lo que yo estoy desafiando o incluso rompiendo en un mito, te invito al razonamiento. No aceptes las ideas solo porque te las dice un gurú, no aceptes las ideas solamente porque las dice un libro, no aceptes las ideas solamente porque suenan lógicas. Razónalas, cuestiónalas, ponlas a prueba, llévalas a cabo, practícalas en tu propia vida. Vas a descubrir que entonces aprenderás a pensar mucho más allá. Y entonces ya no va a importar si piensas en utilizar o no la palabra no. Vas a encontrar mucho mayor beneficio. Soy Gabriel Guerrero, esto es Gabe Television Online y espero que te haya sido de utilidad este espacio. Hasta la próxima.